de paro en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es política o economía? Yo creo que son las dos cosas, Chiche. Es economía porque evidentemente la provincia de Buenos Aires no tiene los fondos, Sí. No hay duda de eso. Y es política porque hay una razón política por la cual Buenos Aires no tiene los fondos, ¿no? No porque Cristina no se los entregue dadivosamente, sino porque hay todo un entramado donde la gran porción de los fondos federales los concentra el gobierno nacional, ¿no? Sí. No solamente de impuestos que no terminan de coparticiparse, como el impuesto al cheque, por ejemplo, y algún otro impuesto más, sino también porque otra fuente de financiamiento importante del gobierno, que es la emisión, la maquinita, está a full, y todo eso se lo guarda el gobierno nacional. Simplemente para que entendamos, Scioli ha dicho que necesitaba 12.000 millones de pesos. Sí, de 12 y 15.000 millones. Bueno, el año pasado nomás, el Banco Central le regaló 120.000 millones de pesos al Tesoro, ¿no? El regaló. Y le regaló, Chiche, porque se los dio a cambio de papeles que nunca va a pagar, digamos. Sí. Adelantos transitorios que no son transitorios, porque al final cuando vence, ¿Pero esa plata a dónde va? A gasto público. esa plata va a financiar el gasto público, sí. Pero son sueldos también, digo, son beneficios sociales, digo, no. Bueno, es una masa muy grande, ¿no? Para que se entienda, el presupuesto nacional son 550.000 millones de pesos, ¿no? Y el año pasado hubo un déficit de 50.000 millones de pesos. Vale decir que el Banco Central aportó 120.000, que es más de lo que fue el déficit final, ¿no? Y esto muestra también una situación bastante precaria a nivel nacional, porque creo que todos los que nos están mirando saben que hoy la presión tributaria es muy grande en Argentina, ¿no? Hoy el que tiene una pyme, el que tiene un kiosco, el que tiene un almacén, si está al día prácticamente no puede pagar todos los impuestos porque no le da el giro a los negocios, ¿no? Es más, el número macroeconómico es que el 40%, o sea, de cada 10 pesos que generamos los argentinos de riqueza, 4 se lo lleva al Estado. Se lo lleva al Estado, ya sea el nacional, los estados locales, municipales o los provinciales, ¿no? Y esto es un récord absoluto. Nunca Argentina tuvo semejante presión tributaria. Ahora, esa plata, digamos, si uno supiera que va correctamente a los lugares que tiene que ir, que es ayudar a los que no tienen hospitales, a los que no tienen educación, pero tampoco podés empezar las clases en la provincia de Buenos Aires porque no alcanza. Ahora, digo, por eso te decía, si es económico o político, vos decís que no es una entrega gaseosa, tiene un trasfondo político. Absolutamente. Si Scioli se disciplinara, vos decís que le dan la plata. Bueno, es lo que pasó la última vez, ¿no? Ahora, Scioli en vez de disciplinarse podría hacer otras cosas. Por ejemplo, Scioli hizo un reclamo por la coparticipación federal, ¿no? Que la coparticipación, para que se entienda, es la manera en que se establece cómo se reparten los ingresos tributarios entre la nación y las provincias. La provincia de Buenos Aires recibe mucho menos de lo que le corresponde. Entonces Scioli dijo, vamos a modificar la ley de coparticipación. En realidad no hace falta, hay otras leyes que se pueden modificar. Por ejemplo, la ley del impuesto a las ganancias, que tiene una asignación específica y van muchos fondos directos a la nación a través del ANSES o a través de otros mecanismos. Nosotros presentamos un proyecto de ley en ese sentido, y cuando digo nosotros es el bloque de la coalición cívica, la UCR, el peronismo federal, algunos integrantes del FAP, y después le mandamos una nota a Scioli diciéndole, mire, Agárrese de esto. Agárrese de esto. Pero si no está la ley. No está la ley, pero por lo menos dígale a sus diputados o a los diputados de la provincia de Buenos Aires que analicen esto y que lo traten en la comisión correspondiente, ¿no? Scioli tampoco hizo eso, porque no se quiere pelear, pero ni estar cerca de una pelea, ¿no? Ahora, yo lo que digo es, en esta definición que vos vas marcando, ¿no? Respecto al tema de la emisión por un lado, la inflación por el otro, la ecuación, ¿cómo da? Porque digo, los economistas dicen, bueno, se puede mantener mucho tiempo así. Digo, los libros siempre te decían que convivir con la inflación mucho tiempo no se puede, sin embargo ya llevábamos bastante tiempo conviviendo con esto. Y por lo visto no va a cambiar. No va a cambiar, y entonces la pregunta subsiste. Uno tiene el reflejo de la historia. En general estos procesos se aceleraban, Chiche. La cosa de la inflación del 25% anual durante 3 o 4 años seguidos no pasaba en Argentina. No pasaba porque había menos recursos públicos, ¿no? Como te explicaba hace un rato,
Puede decir que ahora hay plata, lo podés bancar todo el tiempo que sea necesario. Se puede bancar un poco más y hay reservas. Ahora, hay cada vez menos reservas. Si vos mirás, en el último año cayeron casi 5.000 millones de dólares las reservas. A pesar del cepo cambiario, a pesar de que Moreno decide si podés importar o si no podés importar, ¿no? Entonces, lo que hay ahora es un esquema cambiario que supuestamente controla las reservas, pero que termina profundizando el otro problema, que es hay un dólar paralelo, hay cosas que se van marcando en función del dólar paralelo, y el dólar oficial está cada vez más barato respecto de la inflación local, ¿no? Entonces yo creo que el problema de esta vuelta, a diferencia de otros... ¿A quién reconoces, Alfonso, vos como ministro de Economía? ¿A quién reconoces? Digo, a ver, ¿quién maneja la economía en Argentina? ¿La maneja Cristina? ¿La maneja ¿cómo se llama? Hernán, ¿cómo se llama el ministro de Economía? Hernán Lorenzino. Lorenzino. ¿La maneja Moreno? ¿La maneja Kicillof? ¿Quién maneja la economía? ¿A quién reconoces vos como el que confronta en materia económica? Moreno. Moreno. Sí, Moreno tiene sus tentáculos en todos lados. Es decir, que el que maneja la economía es Moreno. Ni Kicillof, ni Lorenzino, nadie. No, él se pelea con todos ellos y el jefe, por supuesto, que es Cristina, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Lo que yo no sé es cómo es el proceso de toma de decisiones, porque hace rato que no... Pero digamos, la parte de la economía son el ministro de Economía, presidente del Banco Central, Secretaría de Comercio, Secretaría de Industria. Digo, voy a decir que el que maneja todo es Moreno. A ver, Moreno es el que inventó el cepo cambiario cuando faltaban reservas por la cuestión energética. Sí. O sea que él se metió a resolver el tema energético con el cepo cambiario. Moreno es aparentemente el que habla todos los días con el Banco Central y le dice, vendé tanto, compra tanto. Moreno es el que le llama al Banco Central. Eso vos tenés información porque en el Banco Central tenés redes informativas que... Yo debería, pero hace tiempo ya que no hablo con... Pero digo, Moreno es el que llama y dice, vendé, subí, tanto, basta. Así parece, sí. Así parece y por eso pareciera ser que está peleado con Mercedes Marcó del Pont. Moreno no se mete en el tema de la deuda, ¿no? Que yo sepa. Sí. Pero es el único tema que le queda a Lorenzino. Todos los demás son decisiones de Moreno, ¿no? Ahora, lo de la tarjeta única, por ejemplo, que aparentemente es irrealizable e inviable, y que a la gente no le conviene, parece que es para los supermercados más negocio, aparentemente porque le baja la comisión, pero digo, al cliente no le da nada. Mira, si fuera tarjeta nomás, yo creo que no sería un problema. El problema es que se imponga como una tarjeta única, ¿no? El problema, a ver, que Banco Nación tenga una tarjeta y compita con las otras tarjetas, se beneficia el consumidor, eso estaría muy bien. Yo lo que interpreto que está pasando acá es que Moreno empezó a apretar a los supermercados. Una de las condiciones que le impuso a los supermercados es ustedes no publiquen en los medios que no son oficialistas. Eso les... No publican en ningún lado, bueno, hasta ese momento... No es la oficialidad, en ninguno directamente. Bueno, por eso bajó la venta. Pero los medios oficialistas tienen la pauta oficial, que no tienen los... Sí, obvio. Entonces, ¿qué pasó? Cayó la facturación de los diarios, un 30, un 40%, pero también cayó la facturación de los supermercados. Sí, pero no se animan a decir los supermercados. No se animan. Son muy, muy miedosos. Entonces, ¿cuál es la prenda de negociación? Moreno dicen, bueno, no se preocupen que yo ahora les doy una tarjeta para que ustedes no le estén pagando la comisión a Visa. Sí, como si fuera una tarjeta propia, como la MAS o la Coto, digo, tarjeta, digamos, como si fuera propia, y de ese modo, obviamente, no paga comisión. Claro, pero este es el esquema de Moreno. O sea, Moreno... Claro, pero te hace perder las promociones. Moreno no me sale la palabra de salón, pero te desarregla una cuestión... Sí. Que después tiene consecuencias en muchos otros lugares y entonces tiene que estar resolviendo lo que desarregló en el inicio. Entonces le generó un problema a los supermercados, ahora se lo resuelvo a los supermercados, pero se lo transfiero a las tarjetas de crédito y a los bancos. Quizás la ecuación que hace Moreno, y sería una ecuación por lo menos ajustada a la realidad, es que no hubo ningún sector económico que haya ganado tanto con el kirchnerismo como los bancos, ¿no? ¿Por qué ganaron tanta plata los bancos y por qué son tan reticentes a, digamos, bueno, bajar un poco la comisión? Y pero dice que no bajan la comisión por las promociones. La inflación es un gran negocio para los bancos, Chiche. La inflación es un gran negocio. Sí. La inflación es un gran negocio porque hoy la estructura de fondeo de los bancos, hay poco plazo fijo y casi todo es caja de ahorro y cuenta corriente, que prácticamente no paga interés. Entonces los bancos están financiando una tasa de interés negativa
y los préstamos que hacen y los títulos que compran tienen una tasa superior, ¿no? Y eso ahora, una sociedad donde los bancos ganan mucho y todo lo demás no sirve, digamos, en ese sentido me parece que hay algo que corregir. No. Pero más allá de que el capitalismo puede o no tener sus luces y sombras, digo, pues si una sociedad donde ganan solamente los bancos está complicado. Sí, si ganan solamente los bancos sí está complicado. Si ganan todos los sectores y los bancos ganan como uno más, está muy bien. Pero fíjate que ya este año hubo una discusión desde el Banco Central para tratar de controlar las comisiones bancarias. Sí. Me parece que esto va en la misma línea, pero esto es parte del esquema de Moreno que nunca puede funcionar, Chiche, porque no puede una persona estar a cargo de todo. Yo me acuerdo una vuelta que Beatriz Paglieri, que es la número 2 de Moreno en la Secretaría de Comercio Exterior, sobre todo, una vez confesó en público y dijo, yo tengo que analizar, no sé el número, eran como 80 pedidos de importación por día, no doy abasto. Se fue una semana a Angola, o no sé cuál era eso, los viajes que hizo con Moreno, y durante una semana no se cursó ninguna autorización de importación. Ahora, ¿vos creés que un país puede funcionar de esa manera, Chiche? Si depende de una funcionaria que autoriza cada cuestión, cada pieza, si hay que mandarle un mes antes a Moreno, mire, estas son las cosas que yo voy a necesitar importar durante los próximos 30 días, las cosas no funcionan así. Ahora pregunto, digo, a ver, todo esto lo sabemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, pero Kicillof tiene que tener un marco de gestión, Marco del Pont tiene que tener otro marco de gestión. Digo, ¿qué hacen? ¿Reciben las órdenes de Moreno nada más? Y ahí se me escapa un poco, Chiche, pero ahí ya no lo pueden manejar. Da esa impresión, digamos, es un esquema muy centralizado. No es lo que yo viví cuando yo era presidente del Banco Central, ¿no? Pero bueno, nosotros nos creíamos... ¿Vos eras presidente del Banco Central en qué periodo? ¿Con Néstor Kirchner? Empecé con Duhalde y después seguí con Kirchner hasta el final del mandato. Y a mí nunca, ni Duhalde, ni Kirchner... Ni Moreno, pero Moreno estaba en ese entonces. Moreno estaba, tenía un rol secundario en el Ministerio de Debido y le interesaban algunas cuestiones. ¿Vos te fuiste por qué? Yo me fui porque terminó mi mandato. Terminó el mandato y te fuiste. Sí, Kirchner me ofreció. ¿Pero alguna vez Néstor Kirchner te dio indicaciones de algún tipo, bajá esto, subí lo otro, o vos te manejabas con la información posta que tenías vos? Jamás, porque por ley el Banco Central es independiente. Sí, pero bueno, siempre ha sido independiente, pero no del Ministro de Economía. No, sí, debiera haber sido. Bueno, también debiera haber sido. Nosotros fuimos independientes hasta el final, ¿no? A ver, yo no me metía en los temas que no eran nuestros y de la misma manera defendía la independencia de los temas en los que nosotros teníamos que la potestad absoluta. Pero a mí Néstor nunca me llamó para decirme comprar reservas, vender reservas, hacer esto, hacer lo otro, mirá este banco, mirá el otro. No, eso cambió después. Eso cambió cuando Kirchner tuvo los votos que no había tenido en la primera votación. Y ahí fue donde empezó a poner un pie sobre agencias del Estado que eran independientes, no solamente el Banco Central, ¿no? Consejo de la Magistratura, bueno, toda la discusión de la justicia. Esto fue con la llegada de Cristina. No, bueno, esto empezó antes de la llegada de Cristina, esto fue con los votos. O sea, cuando Néstor tuvo los votos, bueno, se pareció mucho más al Néstor de Santa Cruz que al Néstor de los primeros 2 años, ¿no? Que era un Néstor prudente en el manejo económico, que como te digo, al Banco Central le daba absoluta independencia, ¿no? En esos años, es más, si vos mirás la plataforma del Frente para la Victoria en el 2007, la elección de Cristina, hay un artículo que dice defendemos la independencia del Banco Central, ¿no? Ahora, eso era cierto hasta que se quedaron sin plata. Entonces, cuando se quedaron sin plata, había que buscar una caja. Primero fue el ANSES. Se les empezó a hacer más difícil con el ANSES. ¿Cuál fue la genialidad? Llevémonos por delante el Banco Central, ¿no? Ahora, hace unas semanas vos te fuiste a Estados Unidos a hablar a favor de la Argentina, ¿sí? Como una especie de amigo externo. Sí, hizo una presentación, no viajé, pero hizo una presentación diciendo, mire, no sueñen a los fondos BID, no sueñen que le van a pagar porque no podemos pagárselo, la Argentina no puede pagárselo. ¿Fuiste por voluntad propia, digamos, lo expresaste como amigo de la Argentina? Dijiste, muchachos, yo voy a decir esto. Sí, fui, Chiche, con la misma responsabilidad que dejé en la actividad privada para meterme en la actividad pública, ¿no? Porque creo que hay un servicio que le puedo dar a la Argentina y que ese servicio excede la situación coyuntural del gobierno que esté hoy en el poder, ¿no?
La cuestión de la deuda es un compromiso. Mira, el último título vence, de los que emitió Kirchner, vence en el 2045. ¿no? 2045. No sé cuántas reelecciones intentará Cristina, pero casi seguro que no va a estar en el 2045. No va a estar en 2045. Entonces, me parece que es un tema en el que hay que dejar de lado la bandería política y trabajar para resolver la cuestión, para que le cueste menos a los argentinos el día de mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me presenté a título individual, con abogados que yo contraté, y le dije a la Cámara, miren, señores de la Cámara, yo quiero alertarlos acerca de algunas cuestiones referentes a la negociación de la deuda que mi gobierno no puede explicar porque siempre tuvo una versión muy particular de lo que fue la negociación.